Nuestro querido y nuestro amante Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar nuevamente a este lugar, tu casa de adoración, para estudiar tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, al igual que en esta mañana, Señor, te pedimos que nos dirijas, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta hora, Padre, pueda hablar a nuestros corazones. Que nos dé sabiduría y entendimiento de tu palabra para poder entender, Señor, esta palabra inspirada, Señor. Y Padre Celestial, en esta hora te suplico que me ayudes, me utilices, Padre, en esta hora, en la exposición de tu palabra. Y que a cada uno de mis hermanos en esta hora también le des discernimiento de espíritu, Padre, para poder ellos también compartir en este momento este estudio que vamos a tener, Señor. Dirígenos, oh Padre, me presento ante ti, Señor, como un niño, Padre, necesitando la dirección y tu sabiduría, Padre. Tú solamente tienes palabras de vida, oh Dios. Dirígenos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle comienzo a la sexta parte de este estudio tan importante de un poder atrevido basado en Daniel capítulo 8, hablando sobre ese cuerno pequeño que dice la Biblia que iba a tirar el santuario de Dios por tierra, que iba a pisotear la verdad y que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Hoy día vamos a tener la continuación del tema que tuvimos en el tema número 5, hablando sobre el tema, una de las enseñanzas, una de las doctrinas de la Iglesia Católica, que es, ¿cuál? ¿Se acuerdan qué fue lo que estudiamos la última vez? ¿La qué? La penitencia. Hablamos sobre el tema de la penitencia. ¿Quién fue que dijo penitencia por ahí? Mira, Carlos fue. Y Carlos no estaba aquí, imagínense eso. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a estudiar este tema. Esta es la segunda parte del tema de la penitencia. Vamos a mostrar por la Biblia, vamos a seguir estudiando cuán errada está esta enseñanza del cuerno pequeño, del papado. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué tanto énfasis en este asunto del cuerno pequeño? Hermano, porque es el peor enemigo del Dios. ¿Cierto o no, hermano? Es el peor enemigo, es el anticristo, es el que se ha levantado en contra de Dios, haciéndose pasar por Dios en la tierra. Por eso es que es importante estudiar cada una de las enseñanzas de ellos para, con la ayuda de Dios, nosotros probar por las Escrituras cuán erradas están y poder nosotros compartir estos temas con las personas que nos encontremos, con las personas que tengamos una conversación. Hay muchos hermanos católicos fieles en las iglesias católicas que aman al Señor. Y dice la sierva del Señor que la mayoría del pueblo de Dios está en ella, en la iglesia católica. Pero necesitan escuchar un mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Salir de ella, ¿qué? Pueblo mío, Apocalipsis 18:4. Para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que Dios tiene pueblo en Babilonia, en ese sistema, pero ese sistema necesita salir de ahí. Esas almas necesitan salir de ese sistema porque ese sistema está siendo dirigido por un poder que no es el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 13 nos muestra y nos lo enseña, ya lo estudiamos anteriormente. Hoy día vamos a seguir hablando un poco de la penitencia, pero vamos a estudiar este tema en conjunto con el santuario. Damos gracias a nuestro diácono que está ahí siempre atento y muy dispuesto a ayudarnos en la obra. Así que nuestro futuro diácono, Jason. Así que gracias, Jason. Hoy vamos a hablar sobre la penitencia, vamos a hablar sobre la confesión de los pecados y vamos a hacerlo en relación con el santuario. ¿Okay? Y hoy día ustedes me van a ayudar porque ustedes están aquí para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Así que estudiamos la última vez, hablamos un poco sobre cómo es que la
los sacerdotes y los ministros de la Iglesia Católica enseñan de que Dios le dio el poder a los discípulos de perdonar los pecados, ¿se acuerdan? Eso nosotros lo encontramos, la semana pasada estuvimos estudiando eso y lo encontramos en el libro de San Juan capítulo ¿qué? 20, San Juan capítulo 20, encontramos esa enseñanza del papado, San Juan capítulo 20, versículo 23, donde dice recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Así que, hermanos, yo creo que este texto bíblico estuvo bastante explicado. Ya sabemos que no es que Dios le dio el poder a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana. Dios no le dio el poder a ellos de perdonar el pecado en sí. ¿Ve? En el sentido de que viniesen los creyentes y le confesasen los pecados a los discípulos y los discípulos entonces interceder por ellos ante el Padre. No. Vimos que esta enseñanza está bien errada, pero mostramos citas bíblicas como Lucas capítulo 24. Nosotros fuimos a Lucas capítulo 24, vamos allá de manera de introducción, Lucas capítulo 24. Mostramos en la Escritura de que Dios le dio una autoridad a la iglesia, sí, pero es esta, Lucas capítulo 24 y el versículo, si no me equivoco, creo que leímos, en el versículo 47, leímos cuál fue el mandato que Dios le dio a los discípulos, porque leímos anteriormente en San Juan capítulo 20, de que así como el Padre envió a Jesús para predicar el Evangelio, de igual manera Él dijo, yo os envío a vosotros. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica, de que como nosotros somos enviados, como fue Jesús enviado del Padre, pues ellos enseñan de que Jesús nos envió a nosotros a perdonar los pecados según el versículo 23. A quienes perdonéis los pecados le quedarán ¿qué? Perdonados. Y a quienes se los retengáis, le quedarán retenidos. Eso es lo que enseña la iglesia de Roma, diciendo de que nosotros tenemos entonces ya la autoridad de perdonar los pecados. Ahora, ¿cuál fue la encomienda que Dios le dio a los discípulos? Lo vemos en el versículo 47. Dice la Biblia, y que se predique y que se predicase en su nombre, sea los discípulos, en su nombre, el arrepentimiento y qué más. Y la remisión o los perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén. ¿Ok? So Dios le dio la encomienda a los discípulos de ir y predicar. Una cosa es ir y predicar. Y otra cosa es que los creyentes vengan a confesarles los pecados a los discípulos. Son dos cosas muy diferentes. Dios nos dio la autoridad de ir y predicar el Evangelio, predicar al mundo en el nombre de Cristo el arrepentimiento para que las almas vengan aquí al arrepentimiento y que las almas encuentren el perdón de los pecados por medio de ¿quién? Del sumo sacerdote, Cristo Jesús, en este tiempo en el que estamos viviendo. Como sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora, hermano, no voy a entrar en eso porque si no, yo sé que se explicó bastante. Si a alguna persona le quedó una duda en cuanto a ese tema, puede escuchar el tema número 5 y van a ver todas las citas bíblicas, ya eso se habló. Ahora, hoy día quiero ir de lleno a hablar, para poder terminar este tema en cuanto a lo que es la penitencia, quiero ir de lleno al tema de lo que es la confesión. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué enseña la Iglesia Católica en cuanto a la confesión de nuestros pecados? ¿Qué es lo que enseñan ellos? Hermano, porque son citas bíblicas que ellos presentan bien sacadas del contexto, que el que no estudia, hermano, fácilmente cree la mentira del enemigo. En el libro de Primera de Timoteo, Jesús nos advirtió estas palabras. Primera de Timoteo, Jesús por medio del apóstol Pablo,
nos amonesta y nos dice esto. Primera de Timoteo, vayamos allá, Primera de Timoteo, y vamos a analizar lo que aquí dice. Primera de Timoteo, ahí después de Tesalonicenses está Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor, cómo el Señor nos está amonestando por medio del apóstol Pablo? Dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros días, o en los postreros tiempos, algunos apostatarán ¿de qué, hermano? De la fe. No la fe de la iglesia católica. Estamos hablando de la fe de la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo dejó establecida, que guardaban los mandamientos de Dios, guardaban el sábado, eran fieles discípulos del Señor. ¿Ve? En ningún momento vemos que a los discípulos vinieron los gentiles a pedirle que se les confesase. Eso no lo vamos a encontrar en la Escritura. A que se les perdonasen los pecados. Ni tampoco los judíos, los sacerdotes del tiempo de Jesús, tampoco enseñaban eso. Ahora, dice aquí, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a qué más, y a doctrinas de demonios. ¿Ve? Dios nos está haciendo llamado a que nosotros no seamos engañados a través de doctrinas de demonios. Cristo dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Escudriñar que las Escrituras, porque en ellas tenéis que la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Juan capítulo 7, versículo 17, ¿qué dice la Escritura? Vayamos allá. Juan capítulo 7, versículo 17, dijo Jesús también estas palabras. Bien importante. Juan capítulo 7, versículo 17, dice, Cristo dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad de ¿quién? De Dios, conocerá de la doctrina si es de Dios, o si yo hablo ¿de qué? De mí mismo. Así que, hermano, es importante la doctrina, es importante la enseñanza de la palabra, pero tenemos que estar atentos porque ya el Señor nos dice que muchos se iban a levantar a hablar cosas perversas. Ahora, en el asunto de la confesión, la iglesia romana enseña de que nosotros, los seres humanos en esta tierra, se nos dio la autoridad de confesar de que se nos confesase los pecados, en este caso a los sacerdotes. Estoy hablando de los sacerdotes. De que los sacerdotes tienen el ministerio de que las almas vengan y se les confiesen los pecados a ellos, y ellos van a hacer la intercesión entre nosotros y Dios. O sea que ellos son los intercesores. Ahora, ¿a quiénes debemos confesar nuestros pecados, hermanos? La iglesia enseña, la iglesia romana enseña, voy a leer esta cita, la iglesia romana enseña, voy a leer lo que dice aquí textualmente. Esta la leí la semana pasada, pero voy a leer otras más. En el confesionario, ¿qué es el confesionario? Yo voy a repetir ciertas cosas porque yo sé que hay personas aquí que no conocen mucho, pero como José y Betsaida, se me fue hasta el nombre, increíble. El confesionario, ¿qué es el confesionario? Es la cajita donde está el sacerdote, y entonces vienen los creyentes y entran dentro de esa cajita a confesar su pecado al sacerdote. Dice aquí, en el confesionario, el ministro, o sea, el sacerdote, tiene el poder de perdonar todos los crímenes que se han cometido después del bautismo. Ok. Primer punto, ellos dicen claramente ahí que ellos tienen el poder de perdonar todos los crímenes. Ok, vamos a comparar todo esto ahora. Voy a leer otro comentario. ¿Ve? Esto se encuentra en una enciclopedia que se llama Roman Catholic
página 51. Ahora, el comentario número 13 aquí, o la cita número 13 dice, el perdón, escuchen bien esta, el perdón de un solo pecado requiere requiere toda la omnipotencia de Dios. Y claro está, ¿requiere o no requiere la omnipotencia de Dios? El perdón de un pecado. Amén, ¿verdad? Pero miren lo que dice diciendo así. Pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote cuando digo, ego te absorbo. O sea, cuando la persona le confiesa el pecado y entonces él le dice, ego te absorbo. O sea, te son perdonados ¿qué? Los pecados. Blasfemia, seguro que sí, porque está poniéndose en la misma posición de ¿quién? De Dios. En verdad, escuchen bien, no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos dioses. ¿Ok? Esto se encuentra en San Alfonso de Ligorio, la dignidad y los deberes del sacerdote, observa, página 3436. Vuelvo y leo otro comentario, estoy dando citas importantes. El catecismo de la Iglesia Católica, se me quedó por ahí. La página 426 del catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Página 426, escuchen lo que dice aquí. Interesante, estamos hablando con fuentes que católicas, para que no vayan a decir, no, esos son inventos de los adventistas del séptimo día. No, la Iglesia Católica firmado por el Papa de Roma. Ok, Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente aquí, la página 426, en el artículo 1491 dice, el sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente. ¿Qué? ¿Por él quién? El penitente. Y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento. ¿El penitente quién es el penitente? El pecador. Dice, y la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión, o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Ok, con esto vamos a tratar de mostrar en la enseñanza del santuario. Claro, ellos sacan toda esta enseñanza supuestamente del santuario, pero deben decirte, la Iglesia Católica no tiene la verdad del santuario. La verdad del santuario la tiene en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se le ha mostrado la enseñanza del santuario. Pero ellos dicen que tienen esta autoridad porque Dios estableció sacerdotes aquí en la tierra y la enseñanza la sacan ¿de dónde? Del santuario que se le fue mostrado a Moisés y que él erigió aquí en la tierra. Vamos a leer también el artículo 1493 dice, el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Sin ser necesaria de suyo, la confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la iglesia. Comentario 1495 dice, los sacerdotes que han recibido la autoridad de la iglesia, escuchen bien, la facultad de absorber, pueden ordinariamente perdonar los pecados en el nombre de Cristo. ¿Ok? Ya sabemos que esto es lo que la iglesia enseña. Yo podría mostrar videos, ¿ve? Como por ejemplo Luis Toro, sacerdote católico, que eso es lo que ellos enseñan, esa es la doctrina, eso es lo que ellos se les enseñó. Claro, obviamente ellos necesitan conocer estas verdades para que ellos se puedan dar cuenta de que esto es un total error. Ahora,
La razón por la cual la iglesia dice que los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados, hermano, es porque Dios le dio la autoridad. Y por eso es que ellos dicen, porque Dios le dio la autoridad ¿a quién? A la iglesia romana. Para que los hombres le confesaran sus pecados a ellos, ¿ve? Y ellos, ¿ve? Recibirían el perdón de los pecados, hablando del penitente, o sea, del que iba a confesar su pecado delante de ellos. Ahora, ¿cuáles son los textos que se utilizan para enseñar esto? Ustedes apunten, yo no voy a leer todas las citas, solamente apunten las citas. Voy a leer una en específico, pero las citas que ellos utilizan es San Juan capítulo 20, versículo 23, Mateo 9, versículos 6 al 7. Son citas que ellos utilizan para apoyar de que Dios le dio la autoridad de perdonar los pecados y que las personas vengan a confesarse delante de ellos. San Juan 20, 23, Mateo 9, 6 al 7, Santiago 5, 16, Levíticos capítulo 5, versículo 6, Levíticos 5, 17 y Marcos capítulo 1, versículo 4, Hechos 19, 18, Levíticos 21, 18, Lucas 17, 11. Ahora, de todas esas citas yo voy a compartir una de ellas, porque no me va a dar tiempo obviamente compartir todas ellas. Vamos a hablar de una en específico. Pero, primeramente, vamos a ver por la Biblia a quienes nosotros debemos de confesar nuestros pecados. ¿A quién es que debemos confesar el pecado? Vamos a la Biblia. Vamos a la primera cita en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Y vamos aquí a todos a participar. El que pueda leer esta cita, léalan, apunten, acuérdémonos que esto es un estudio bíblico. ¿Okay? Es un estudio. Vamos a permitir que alguien pueda leer esa cita. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 21, vamos allá a la Biblia y vamos a ver a quién se supone que nosotros le confesemos nuestros pecados. Si es al sacerdote de terrenal de hoy, a los sacerdotes de la Iglesia Católica, o es a Cristo Jesús quien debemos confesar el pecado. Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 20, 21. ¿Qué dice la Biblia? Ok, testificando a los judíos, dice aquí, ¿y a quién más, hermano? Dice aquí el apóstol Pablo, testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento para ¿con quién? Ok, ¿es para con Dios o es para con el sacerdote? Es para con Dios. Y la fe en nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. El arrepentimiento es para ¿con quién? Para con Dios. Confesamos nuestros pecados ¿a quién? A Dios. Para tú confesar el pecado tiene que llegar primeramente a nuestra vida ¿qué? El arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos ¿de qué? Del pecado, pero el pecado tiene que ser arrepentido ¿para con quién? Para con Dios. Vamos a comparar esta cita con Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a analizar el versículo 9, un texto muy conocido por todos. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, escuchen bien, si confesamos, estamos hablando de la confesión, ¿okay? ¿A quién nosotros debemos confesar nuestro pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para ¿qué? Para perdonar nuestros pecados. Dice aquí el apóstol Juan, ¿fiel es el sacerdote para perdonar nuestros pecados? No, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. Fiel es Él y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Gloria a Dios. Así que es a Cristo quien debemos confesar nuestro pecado, según lo que enseña el apóstol Juan. Salmos capítulo 32 y versículo 5. Vamos allá.
Salmos. Vamos a la Biblia. Salmos capítulo 32. Vamos allí y vamos a analizar lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, si no me equivoco. David, un hombre que había pecado, que había caído en el pecado, tuvo que confesar su pecado. David, ¿sí o no, iglesia? Ahora, en el tiempo de David, ¿habían sacerdotes? ¿Existían sacerdotes? Seguro que existían. Claro, los sacerdotes que enseñan el santuario, en la enseñanza del santuario. Pero tenemos que darnos cuenta que en el santuario el sacerdote, ¿ve?, representaba ¿a quién? A Cristo. Era un símbolo de Cristo. Dios le dio la obra a Aarón y a sus hijos del sacerdocio para que el pueblo de Israel pudiese recibir el perdón de pecado por medio de la sangre del cordero, no por el sacerdote. El sacerdote solamente lo que tenía que hacer era llevar la sangre adentro del lugar santo y después regresaba con la sangre al pie del altar y derramaba la sangre al pie del altar. Esa era la obra de expiación que hacía el sacerdote, pero no era que la expiación venía porque el sacerdote le perdonaba el pecado, sino porque él llevaba a cabo la obra de llevar la sangre adentro del santuario, pero la expiación venía por medio de la sangre. Y eso lo vamos a ver ya mismo más adelante en el estudio. Dice aquí, David, un hombre que había pecado grandemente, dice, mi pecado te declaré. ¿A quién se lo declaró David? Pero la Iglesia Católica dice, no hay un protestante que pueda mostrar por la Biblia de que necesitamos confesar nuestro pecado directamente a Dios. Bueno, pues se equivocan porque aquí sí lo dice. Dice, mi pecado te ¿qué? Te declaré, o sea, te lo confesé. ¿A quién? ¿Al sacerdote? No. Y habían sacerdotes en el tiempo de David. Y él nos dice aquí, confesé mi pecado al sacerdote para recibir tu perdón, oh Dios. No. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, gloria a Dios. A Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, gloria a Dios. Aquí vemos claramente que David confesó su pecado ¿a quién? A Jehová. Pero la iglesia romana dice de que no, es que no hay una cita bíblica. Dice Luis Toro que no hay una sola cita bíblica que muestre que el pecado se confiesa directamente a Dios, sino que es al sacerdote. Eso es lo que enseñan ellos. Vamos a ver otra cita bien importante. Vamos a la Biblia y vamos a analizar esta cita con Proverbios capítulo 28. Si no me equivoco, Proverbios capítulo 28. Vamos allí rapidito. Porque, hermano, tengo mucho que compartir con ustedes y quiero cubrir este tema. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus ¿qué? Pecados, no ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará ¿qué? ¿Pero a quién se lo confesó David? A Jehová. Amén por eso. Primera de Juan capítulo 1. Vamos allá. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a la Biblia y vamos a ver si es a quién se le confesaba el pecado. ¿Era el sacerdote o era directamente a Dios? Vamos allá a Primera de Juan en el capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17. Mas si andamos en la luz, Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Dice la palabra de Dios. Alguien que lo crea de él en alta voz para que no se me duerman aquí. Primera de Juan 1, 7. En alta voz. Uno de los varones. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿quién es el que limpia del pecado? Es Jesús, hermano. Cuando nosotros, dejándonos llevar por lo que el salmista dice, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ¿a quién?
a Jehová Dios. Vamos a otra cita bíblica. Primera de Timoteo, hermano. Porque para que se pueda confesar el pecado, hermano, para nosotros poder estar en paz y en justificación delante de Dios, necesitamos hacerlo, hermano, por medio de un tercero, por medio de un intermediario. Quiero leer un comentario, que es bien importante, a ver si lo consigo por aquí. Ok. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la expiación? Escuchen esto. La expiación, o sea, el que el pecado sea perdonado, la expiación es esta. Significado de la expiación. Es la eliminación de la culpa o, dice, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda suelto de cualquier pena por medio de un objeto animal, chivo expiatorio o otra persona, en este caso Cristo, en el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal. Esto lo saqué de la Wikipedia. Para los judíos, la palabra viene del hebreo kiper, equivalente al arameo de borrar o la raíz de cubrir el pecado. Pero los cristianos, en el concepto más adecuado, viene del griego hilasterión, que significa aquello que propicia o expía. Así que podemos ver, hermano, que la expiación, el significado de la expiación es el borrar ¿qué? El pecado. ¿De quién? Del creyente. Ahora, a través de un tercero, a través de una tercera persona. Pero en la doctrina romana, esa tercera persona aquí viene siendo, en la doctrina romana, el sacerdote, porque ya lo leímos, esa tercera persona. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Quién es la tercera persona? Bueno, tiene que haber un intermediario y debe haber uno, no puede haber más de uno. Y dice 1 de Timoteo capítulo 2, vayamos allá, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo mediador, escuchen bien esta cita, que es una cita contundente para mostrarle a nuestros hermanos católicos que hay un solo mediador, no hay dos, o sea, no hay un sacerdote y Dios, no hay un solo mediador, hay un solo mediador hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién, hermano? Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿puede haber un tercero? O sea, ¿puede haber otro? No. La Biblia es clara, un solo mediador. Ese solo mediador dice la Biblia claramente que es Cristo Jesús. Ante Dios el Padre y nosotros, porque hemos violado la ley, porque estamos apartados de la ley de Dios. Al nosotros violar la ley de Dios, para nosotros poder estar en paz para con Dios, necesitamos tener un intermediario, una tercera persona, y esa tercera persona, quien está en medio, intercediendo entre Dios el Padre y nosotros, es Cristo Jesús. Vamos a leer otra cita bíblica, muy importante. Otra cita en el libro de Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Mano Hortensia, cuando pueda me lee esa cita. Hechos capítulo 26, versículo 18. En alta voz. Hubiese sido bueno que tuviéramos el micrófono conectado. Hechos 26, versículo 18. Miren lo que dice. Hechos 26, versículo 18, que dice la palabra de Dios. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Así que esta cita es sumamente importante. Aquí está hablando de la historia de quién. De Pablo cuando se encontró con qué. Bueno, de Saulo cuando se encontró con quién. Con Cristo en camino a dónde. A Damasco. Y si leemos en el versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te he aparecido. Para ponerte por ministro, escuchen bien, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Para que abras ¿qué? ¿Quién le está diciendo esto a Saulo? ¿Se lo está diciendo a quién? Jesús. Para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, los gentiles, y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Presten atención. Para que reciban, escuchen bien. ¿Por qué, hermano? Por la fe. Mire qué importante es esto. Es por fe, hermano, que recibimos perdón de pecado. Por la fe que es en mí. Escuchen qué. Ahora Jesús dijo, para que reciban perdón por medio de Anás o de Caifás. ¿Dice eso ahí? No. Dice para que por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, recibiré que perdón de pecado y la herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Hermano, ese texto es bien importante. Apúntelo, lo necesitan apuntarlo para que lo tenga. Hechos capítulo 26, hermano Delmo, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Hermano, el asunto del perdón de los pecados es por medio de ¿qué? Por la fe, hermano. Asimismo los hebreos por la fe, ellos confesaban su pecado sobre la víctima. Y por la fe el pecado pasaba del creyente, o sea, del hebreo, a la sangre. Por eso es que el sacerdote llevaba la expiación en sus manos para hacer expiación por el pueblo. Pero la expiación venía por medio de ¿qué? De la sangre y por medio de la fe. O sea, ellos por fe, ellos sabían que el Mesías debía de venir a esta tierra y darse en sacrificio, en expiación por los pecados de todo el mundo, hermano. Eso es lo que creía la nación de Israel. Ahora, vamos a analizar otra cita en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas, vamos allá. Estoy tratando de ir rápido, hermano, para poder cubrir el tema en esta noche. No quiero tener otra parte en cuanto a esto. En cuanto a este tema de la penitencia. Miqueas, vamos allá. Miqueas capítulo 7, vamos allá. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú? Ajá, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Escuchen bien, hermanos. ¿Estamos todos en la Biblia? Miqueas 7, 18. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Está preparado el micrófono? ¿Sí? Ok, a alguien que lo quiera leer, pero que lo lea en alta voz, hermano Carlos. A Carlos. En alta voz, hermano, para que se escuche y yo no tener que repetirlo. Miqueas 7, 18, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice claramente la Biblia. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Amén. No retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en la misericordia. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria sea al Señor. Así que, ¿cómo dice Miqueas? ¿Qué Dios como tú que perdonas? O sea, la relación de Miqueas para la confesión de los pecados era ¿con quién? Era con Dios. Ellos no confesaban en el Antiguo Testamento, los creyentes, los hebreos, no confesaban su pecado al sacerdote, hermano. Eso lo vamos a ver ya mismo. Jeremías capítulo 31. Vamos allá. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y le vamos a dar lectura al versículo 34. A otra persona que lo quiera leer en alta voz. El que lo quiera leer, levante la mano y espere el micrófono, por favor.
Miqueas 30, Jeremías 31, 34. ¿Qué dice la Biblia? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, Amén. porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos. Amén. Y no me acordaré más de sus pecados. Ahí está. Así que aquí claramente se menciona, Jeremías menciona, o Dios le habla a Jeremías, le dice que Él es el que perdona. No dice el sacerdote es el que perdona. Dice, yo soy el que perdono. ¿Estamos viendo? Ahora, claro está, entendiendo que San Juan 20:23, el contexto de San Juan 20:23, no dice, no enseña ese versículo que nosotros debemos confesar el pecado a los hombres, sino que ese texto de Juan 20:23 lo que enseña es que nosotros, si hemos ofendido, si yo ofendo a José en algo, yo vengo y le pido a él que perdón por mi pecado. De esa manera es que nosotros tenemos la autoridad de Dios para confesar nuestro pecado entre unos y otros, en el sentido de que voy y le pido perdón a José por haberle ofendido, y le digo, José, perdóname. Y José también, ¿qué va a hacer? Me va a perdonar. Me perdona de mi pecado, pero eso es la relación entre él y yo. Pero el pecado confesado ante Dios para recibir el perdón de ese pecado que los dos hemos confesado es directamente aquí en la confesión. A Dios. Es a Dios, no es al hombre, no es al sacerdote, es a Dios, hermano. Por eso es que San Juan 20:23 en ningún momento ahí San Juan está enseñando o de Jesús enseñó de que el pecado era directamente de que el pecado se confesaba, que los creyentes confesaban el pecado a los discípulos. En ningún momento, esa no es la enseñanza. Santiago capítulo 5, versículo 16 lo dice: confesad nuestras faltas unos a otros. Las faltas que cometemos nosotros como hermanos en Cristo. Nos perdonamos unos a otros. Pero en ningún momento es que confesamos, es que venga mi hermano Kenny, venga y se confiesa delante de mí porque soy el sacerdote y yo vengo y la absolvo a él del pecado porque tengo el poder de perdonar los pecados, hermano. Eso es una blasfemia porque eso solamente le pertenece a Dios. Ya lo estamos viendo por las Escrituras. Salmos capítulo 32, versículo 5, el último versículo que voy a compartir en cuanto a esto que estamos hablando. Salmos, hay muchos más, pero yo creo que con esto es suficiente. Salmos 32, versículo 5. Salmos 32, versículo 5, ¿qué dice la Biblia? Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está. Te confesaré mi pecado a Anás y a Caifás. No dice eso, ¿verdad que no? Confesaré mi pecado a quién, dice David. A Dios, hermano. Hermano, yo creo que el Señor es claro de que nuestro pecado se confiesa a Él. Ahora, ¿a quién se le confesaba el pecado en el tiempo cuando Dios estableció el sistema sacerdotal? ¿A quién se le confesaba el pecado? Ahí es donde vamos a entrar en lo bueno. Vamos al libro de Levíticos capítulo 5. Esta es una cita que saca la Iglesia Católica para mostrar de que el pecado se le confiesa al sacerdote. Ahora presten atención, hermano, porque ahora yo les voy a hacer preguntas. Levíticos capítulo 5. Esto es una cita que de hecho, esta es una cita que, con una de las citas que compartió el sacerdote Luis Toro. Y en esa reunión él estaba diciendo, aquí claramente, y estaba diciendo, ¿dónde en la Biblia enseña de que el pecado se le confiesa al sacerdote? Y él sacó esta cita, donde dice, Levítico 5:5. Levítico 5, y vamos a leer el versículo 6 también. Levítico 5, versículos 5 al 6. Esto es una cita
sacada bien fuera del contexto bíblico para hacer de ella un pretexto, hermano. Dice aquí, ¿y será que cuando pecare alguna de estas cosas, en alguna de estas cosas, ¿dónde enseña la Biblia? Dice él, ¿dónde enseña la Biblia la confesión de los pecados? Aquí en este versículo, porque dice aquí, ¿y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó? ¿Ven que la Biblia enseña que hay que confesar el pecado? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo. Y para su expiación, ¿ok? O sea, para su perdón, presentará Jehová por su pecado que ha cometido, escuchen bien, una hembra de los rebaños. Esta parte no la leemos, esta la parte no la explica, porque es que ellos no tienen el conocimiento del santuario. Dice aquí que para la expiación, o sea, para el perdón de ese pecado, presentará Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de qué, hermano. Aquí está el contexto. ¿Para ofrenda de qué? De expiación. Ahora miren lo que dice. Y de aquí donde ellos se agarran. Y el sacerdote, escuchen bien, hará ¿qué? Expiación por él de su pecado. De aquí donde se agarran y dicen, ¿ven? El sacerdote es el que hace la expiación del pecado. Hermanos, lo sacan bien fuera del contexto y cualquiera se lo cree. Dice, vamos a leer otro texto, bien sacado fuera del contexto, donde dice, Levítico capítulo 4 y versículo 20, dice, y hará, Levítico 4:20 dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. No, tenían que traer un becerro, tenían que traer un animal, pero dicen el sacerdote era el que daba el perdón. Dice, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por quienes, hermano. Por ellos, y obtendrán ¿qué? Hermano Adelmo, ¿está claro esto? Entonces el perdón, ¿quién lo da aquí? El sacerdote. Porque sacado fuera del contexto ahí, decimos, es al sacerdote. El sacerdote es el que los perdona. ¿Sí o no? Si los vamos a leerlo ahí solamente y nos quedamos ahí, no, pues es el sacerdote. Es al sacerdote quien le debemos confesar el pecado, según lo que dice la Biblia. Porque dice ahí, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Claro. Eso es lo que enseñan ellos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mostrar que eso que enseña ahí sí es verdad, pero no es que el creyente le confesaba el pecado al sacerdote? ¿Cómo lo podemos explicar? Como adventista. Si nos encontramos con un misionero católico y nos saca esta cita bíblica, ¿cómo lo explicamos? Adelmo está bien directo para contestar esa pregunta. ¿Cómo lo contestamos, Adelmo? Si viene un misionero católico y te dice a ti, no, ahí dice claramente que se confesaba el pecado al sacerdote, como dice ahí. No, lo que usted acá. Ajá, no, queremos que salga en audio para que no te escape. Dice, y será que cuando pecare alguna de estas cosas confesará, dicen ellos, confesará su pecado. Y después que confiesa su pecado, dice, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado y será perdonado. Bueno, hermano, iríamos a donde acaba de explicar, donde dice 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 2:26 o 18. Ajá. Lo que acabamos de leer, ¿no? Lo que acabamos de leer, ¿ok? Por eso, pero con la Biblia, ¿cómo nosotros podemos explicarle a un hermanito católico de que el pecado no se le confesaba al sacerdote, sino que no era así? ¿Cómo lo explicamos? Ahí está el punto. Porque nosotros sí la teoría la entendemos, pero el punto es que necesitamos mostrar que el pecado se confesaba sobre la víctima ante Dios y no ante el sacerdote.
¿Cómo? Bueno, por eso tenemos que saber del santuario, porque, Amén. bueno, hermanos, lo hemos leído, pero no tenemos una mente. Yo no tengo la mente de un hombre de esos que todo se le queda, ¿no? Pero lógico, hermano, dice que cuando el pecador venía, dice que le ponía ¿qué? Le ponía, dice, sus pecados, dice, a la cabeza del corderito, hermano. Simbólicamente. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Para nosotros poder mostrar, según la luz que Dios nos ha dado en el santuario, si vamos a Levítico capítulo 4, en Levítico capítulo 4, Dios da las instrucciones de cuando un sacerdote pecaba, cuál era la ofrenda que él tenía que llevar. Era un buey. Un buey. También Dios le dio instrucciones a Moisés cuando un príncipe del pueblo pecaba, cuál era la ofrenda que tenía que llevar. No era la misma la ofrenda de nosotros como la ofrenda del sacerdote. La ofrenda del sacerdote era más cara, porque la responsabilidad que él tenía ante Dios era más grande y la ofrenda tenía que ser más cara. Ahora, yo no voy a entrar en todo eso, simplemente voy a hablar de nosotros, la iglesia como tal, cualquier persona común del pueblo, que no era príncipe del pueblo, que no era anciano, que no era sacerdote. Levítico capítulo 4. Vamos a discutir, vamos a leer el versículo 27, dice así: si alguno del pueblo común, pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, o sea, una persona común del pueblo, como nosotros, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, escuchen bien, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. ¿Por qué tenía que traer una cabra? ¿A qué representaba la cabra? José. Sí, tú mismo. ¿Qué representaba la cabra? El pecado era. La cabra, ¿a qué representa? ¿Te acuerdas cuando estudiamos el santuario? La cabra o el animalito representaba a alguien. A Jesús. A Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, para los que van a estar escuchando el video. Juan el Bautista, cuando vio al Mesías, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero, Juan 1:29. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, gloria a Dios. Así que esa cabrita, ese animalito que se sacrificaba en el lugar del atrio del santuario, a la puerta del santuario, aquí en esta área se sacrificaba un animal, y ese animal tenía que ser sin defecto. Dice ahí, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. ¿Por qué razón? Porque esa cabra representaba ¿a quién? A Cristo, y tenía que ser perfecta. ¿Por qué razón? Porque Cristo había de ser sacrificado de igual manera, perfecto, sin pecado. Ahora, entendemos nosotros claramente lo que hacía aquí el pecador común. Dice aquí que en el versículo 29 dice: y pondrá su mano, escuchen bien, miren lo que hacía, cómo se llevaba a cabo el perdón de los pecados en el santuario terrenal. Él venía, traía su ofrenda, ¿verdad? Traía su ofrenda y él venía y ponía. Primero el sacerdote inspeccionaba la ofrenda, a ver si el animalito no venía tocojito o le faltaba una oreja. No, perfecto tenía que ser. Él lo inspeccionaba, esa era la obra que hacía el sacerdote. Él se encargaba de que todo estuviera funcionando bien, era un ministro. ¿Ok?
Pero acordémonos que el sacerdote representaba a Jesús. Pero este sistema sacerdotal tenía que llegar a su cumplimiento, y eso lo vamos a ver ya mismo. Por eso es que los sacerdotes hoy día de la Iglesia Católica no son sacerdotes, porque ese sacerdocio se acabó, eso se acabó. Lo que Dios dio por viejo ya se acabó, ya se desvanece, ya no sirve, ya se acabó, porque Cristo está en el santuario celestial como sacerdote. Ahora, él confesaba su pecado sobre la víctima y ponía que sus manos, pero escuchen bien lo que dice el versículo, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Quiero que noten algo. En el versículo 28, para nosotros explicar a un católico mal enseñado que el pecado sí se le confesaba a Dios. Ellos dicen que el pecado se le confesaba al sacerdote, pero déjeme decirte que ninguno de estos textos bíblicos dice que el pecado se le confesaba al sacerdote. No lo enseña, la Biblia no enseña, no dice ahí, y será que cuando pecare alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. Pero en ningún momento dice, confesará su pecado al sacerdote. O lo dice ahí. No lo dice. Cuando ellos te digan que el pecado era confesado al sacerdote, digan, es un error. Eso está sacado fuera de contexto porque en ningún momento dice al sacerdote. Mas, sin embargo, yo te puedo mostrar por la Biblia que es ante Jehová que se confesaba el pecado. Ahora vamos a analizar. Ese es el punto que quiero que analicen. Y de todo el estudio, lo más importante es esto para que ustedes lo puedan defender con esta verdad cuando se les presente la oportunidad. La palabra que vamos a analizar es la palabra conocido. No le prestaron atención a eso, ¿verdad? La palabra conocido. Adelmo, no me mires así de serio. La palabra conocido, ¿le prestaste atención? Dice aquí, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra y pondrá la mano sobre ¿qué? Sobre la cabeza del animal. Esa palabra conocido en el hebreo, escríbanlo, la necesitan. Esa palabra conocido en el hebreo se pronuncia yada, Y-A-D-A, yada. Y eso significa reconocimiento. ¿Qué? En el original hebreo, eso significa ¿qué? Reconocimiento, o sea, reconocía que su pecado. Ahora, la palabra confesar, escuchen bien, tienen la palabra que conocido, y ahora vamos a hablar de la palabra confesar. ¿Qué significa la palabra confesar en el hebreo? Viene como dice, porque acordémonos que Levítico 5:5 decía confesará su pecado. Ahora, mire lo que dice aquí. En el hebreo la palabra confesar es exomonologeo. E-X-O-M-O-L-O G de gato U-E-O. Esa palabra exomologueo es la palabra original para confesar el pecado, para la palabra confesar. Y la palabra confesar en el hebreo es exomologueo, que significa reconocer. ¿Reconocer qué? Cuando tú te confiesas ante Dios, ¿estás qué? Reconociendo ¿qué, hermano? Tu pecado, hermano. Pero sin embargo, la palabra conocido tiene el mismo significado. Significa la palabra conocido, ya lo leímos anteriormente, yada, que significa reconocimiento. Aquí podemos ver claramente que él, la persona común del pueblo, confesaba su pecado y ponía las manos sobre el animal. Y entonces el pecado era simbólicamente pasado ¿a dónde? A la sangre. ¿Por qué la sangre, hermano? ¿Por qué la sangre? Acuérdate que la ley nos dice a nosotros que la paga del pecado es ¿qué? La muerte.
¿por qué el pecado pasaba a la sangre? ¿Cómo lo podemos mostrar? ¿Cómo lo podemos mostrar por la Biblia de que el pecado, que en la sangre se llevaba el pecado? ¿Cómo lo podemos mostrar bíblicamente? Hermanos, adventistas, ¿cómo lo podemos mostrar? Vamos a la Biblia. No hay contestación, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo podemos mostrar bíblicamente que la sangre llevaba el pecado simbólicamente? La muerte de Cristo. Ok, amén. Hay una cita muy contundente en Hebreo. Vamos allá al libro de Hebreos. Hebreos. Déjalo busco. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué, hermano? ¿Con qué, hermanos? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay qué, hermano. No hay perdón de pecado. La palabra conocido significa que él confesaba su pecado sobre la víctima, ponía su mano, confesaba su pecado sobre la víctima y simbólicamente ese pecado pasaba ¿a dónde? A la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de ¿qué? Del pecado. Ahora, quizás pueden decir, bueno, pero que eso no es suficiente porque ahí no dice que el pecado es ante Dios que se confesaba. Te puede venir el católico y decirte, no, el pecado no se confesaba, ahí no dice que se confesaba directamente a Dios. Y sí, por lo menos en ese versículo no dice que era directamente a Dios. ¿O lo dice? ¿Dice ahí que es directamente a Dios, hermano? Ingrid, tú tienes ganas de hablar. Se confesaba, ahí dice que se confesaba directamente a Dios, ¿verdad que no dice? Ahí no dice. Si leemos nuevamente, dice Levíticos 4, leemos en el versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y degollará en lugar del holocausto. Ahí no dice en ningún momento que es ante Jehová. Pero podemos nosotros entender a través del hebreo que la palabra conocido significa que confesaba su pecado, pero no dice que es ante Jehová. Ahí el católico puede decir, no, conocía su pecado, o sea, lo confesaba, pero era el sacerdote, porque Levítico 5:5 dice que confesaba su pecado el sacerdote. Pero ¿cómo mostramos que era ante Dios? ¿Cómo lo mostramos? ¿En dónde en la Biblia podemos mostrar que era ante Dios que se confesaba el pecado? Vamos a la Biblia. Levítico, capítulo 1. Y esta cita, hermano, tienen que apuntarla, porque si no la apuntan, la van a necesitar en un momento y entonces se van a quedar ustedes, si no la tienen apuntada, se van a quedar con la boca cerrada y el diablo tuvo la victoria en ese estudio que tuviste con un hermanito católico que Dios ama, pero que necesita conocer estas verdades. Levítico capítulo 1, y vamos a ver si en Levítico capítulo 1 dice que es ante Jehová. Versículo 1 dice, y llamó Jehová a Moisés, escuchen bien, y habló con él desde el tabernáculo de la congregación diciendo, escuchen bien, ¿quién habló con Moisés? ¿Estamos en el estudio? Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la congregación diciendo, escuchen bien, habla a los hijos de Israel. Esto lo está diciendo ¿quién, hermanos? Jehová. Y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, ¿qué? La ofrenda se llevaba a cabo ¿para qué? Para el perdón de ¿qué? De los pecados. Cuando alguno ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis ¿qué? Vuestra ofrenda. Ahora escuchen versículo 3. Y si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, hermanos, de la congregación delante de Jehová. ¿Dónde es eso, hermano? ¿Dónde es la puerta del santuario? Delante de Jehová, aquí. Tenía que traer el animalito, el hebreo, entrar, se inspeccionaba el animal y ante la puerta entonces se degollaba el animal. Le daba muerte la persona que pecaba,
que la persona que iba a confesar su pecado ante Dios, no ante el sacerdote. Y mire lo que dice el versículo 3, dice: si su ofrenda fuere holocausto de vacas, machos sin tacha, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la congregación. ¿Delante de quién? De Aarón. Ah, ¿delante de quién? De Jehová. No era delante de Aarón. Aquí no dice que la ofrenda se llevaba delante de Aarón. ¿Era delante de quién? De Jehová. Sigo leyendo, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará. ¿Quién lo aceptará? Escucho, no escucho. ¿Quién lo aceptará? Jehová. Y él lo aceptará, sea Jehová. ¿Para qué, hermano? Para expiarle, gloria a Dios. Para el perdón del pecado. Dice ahí que se lo llevaba, que se lo confesaba delante del sacerdote. En ningún momento dice que era ante Jehová que se llevaba a cabo la confesión. La confesión era ante Jehová, no ante el sacerdote. Ponía la mano sobre el animal y era confesado el pecado. ¿Ante quién, hermano? Jehová, ante de Jehová. Ante Jehová, hermano. Hermano, ya encontré el texto. ¿Ah? Aquí ya tengo el texto que estaba pensando. Ok, léalo. Dice así. Dice: a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Amén. Así que el pecado era llevado ¿en dónde? A la sangre. ¿Ve? Simbólicamente pasaba la sangre del animal. Versículo 5 dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán ¿qué? ¿Ofrecerán qué? La sangre. ¿Pero qué pasaba anteriormente de eso? ¿A quién le confesaba el pecado? A Jehová. Era ante Jehová que se confesaba. O sea, ya la sangre llevaba ya el pecado ¿qué? Confesado. Ya el pecado estaba confesado. Y el sacerdote lo único que hacía era que entraba al lugar santo el lugar santo del santuario, y llevaba la sangre del animal y le esparcía 7 veces sobre el velo. ¿Por qué razón sobre el velo? Porque detrás del velo se encontraba el arca del testimonio, donde estaba la ley dentro del arca que había sido violada. Por eso es que la sangre tenía que ser presentada delante del altar del incienso y esparcida 7 veces sobre el velo. ¿Por qué razón? Porque la ley de Jehová estaba dentro del arca. El pecador había violado ¿qué? La ley. Y como había violado la ley, para poder estar en paz con Dios, para poder ser justificado ante Dios, tenía que presentar el sacerdote la sangre y la esparcía sobre el velo, la ponía sobre los cuernos del altar del incienso y después traía la sangre y la llevaba al pie del altar y derramaba la sangre al pie del altar, santificando también la tierra, porque la tierra fue maldita por el pecado. Acordémonos que Dios va a redimir no solamente al pecador, sino va a redimir también ¿qué? La tierra va a ser redimida. ¿Por qué creen que esta tierra se va a convertir en una bola de fuego? ¿Por qué el infierno se va a llevar a cabo? Porque la tierra tiene que ser purificada completamente. ¿De qué, hermano? Del pecado. Por eso que la sangre se derramaba al pie del altar y caía en la tierra. La sangre purificaba también, ¿qué, hermano? Simbólicamente la tierra. Pero va a tener su cumplimiento profético en la última etapa de la historia de este mundo. Gloria a Dios, hermano. Ahora, quedamos claros que el pecado se confesaba ¿a quién? A Jehová. La persona que venía a confesar su pecado ponía la mano sobre ¿qué? Sobre el animal y confesaba su pecado ante Jehová. Y entonces simbólicamente el pecado pasaba del pecador ¿a dónde? A la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Y entonces el sacerdote venía y la metía dentro del lugar santo y después la traía al altar del sacrificio.
Esa era la obra que hacía el sacerdote. Pero acordémonos que el sacerdote representaba a Jesús, pero esa obra Dios la dio al pueblo solamente de Israel, a los levitas. Me pregunto yo si Luis Toro es un levita. Me pregunto yo si cualquiera de los sacerdotes que hoy día existen son levitas. Hermanos, queridos hermanos, quizá hay un hermano católico que vaya a estar escuchando este video. No seamos engañados, porque el sacerdocio levítico tuvo su cumplimiento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Vamos a verlo por la Biblia. Vamos al libro de Mateo. Vamos a Mateo y vamos a ver si ese sacerdocio caducó. Léala, en lo que yo busco aquí la cita. Sí, ahí en Levíticos, ahí mismo expone de cuando el mismo sacerdote pecaba. El sacerdote, si él tuviera poder para perdonar pecados, aún el mismo sacerdote tenía que presentar una ofrenda sin defecto a Jehová. Amén. ¿Okay? Porque él era pecador. Porque él era pecador. Ahora, yo no he visto todavía a un sacerdote aquí terrenal de la Iglesia Católica confesándose con otro sacerdote. No lo he visto. Si nosotros vamos al libro de Levíticos 4, dice... Habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para ofrenda por el pecado. Amén. Así que si aún el sacerdote tenía que presentarle una ofrenda a Jehová como ofrenda para poder ser, para ofrenda por el pecado, ¿cómo es posible que hoy día estos sacerdotes se piensen de que ellos tienen poder para perdonar pecados? O sea, que es a ellos que hay que ir a confesarse. De ninguna manera sería eso, porque aquí mismo, aún ellos mismos, los sacerdotes que auspiciaban en el santuario, aún ellos tenían que hacer el mismo proceso que hacía cualquier otra persona común del pueblo. Tenían que llevar una ofrenda para confesar el pecado delante de Jehová. Así es. Vamos a la cita bíblica en Mateo capítulo 27 para ver si el ministerio sacerdotal que Dios había establecido, que era un ministerio santo y sagrado, si todavía continúa. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que llevar a ellos y mostrarles, miren hermano, el sistema sacerdotal ya se acabó. No hacen falta ya más sacerdotes en la tierra. ¿Ve? Mateo capítulo 27 dice en el versículo 50, dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, aquí está hablando la Biblia cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, y entregó ¿qué? El Espíritu. Y es aquí que en ese momento cuando Cristo murió, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, de arriba a ¿qué? Abajo, y las piedras ¿qué? Se partieron y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido que se levantaron, hermano. En ese momento el velo, que es este velo que está aquí, este velo en el santuario, claro, no este santuario, sino el santuario que estaba erigido en los tiempos de Jesús, ese velo se rasgó de una esquina a la otra, dándole culminación al sistema que sacerdotal, hermano, y permitiendo que ahora la realidad, que el tipo se encontrara con el antitipo, que ahora se encontraran con Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, ¿dónde eso lo dice la Biblia? Vamos a otra cita bíblica. Vamos a una cita bíblica muy importante. Bueno, antes de esa cita, vamos al libro de Marcos, capítulo 2, para mostrar bíblicamente de que los sacerdotes en el tiempo de Cristo, ellos no creían que el pecador tenía que venir a confesar su pecado ante ellos. ¿Quieren verlo por la Biblia?
Vamos a Marcos capítulo 2, vamos allá y vamos a analizarlo. Porque este punto es bien importante. Marcos capítulo 2, vayamos allá. Marcos capítulo 2, una historia muy conocida por ustedes. Marcos capítulo 2, versículos 3 al 11. Marcos 2, versículos 3 al 11. Dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y pudiendo llegar a él no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son ¿qué? Perdonados. ¿Cristo podía perdonar los pecados? Amén, seguro es nuestro sumo sacerdote. Y estaban sentados allí uno de los escribas. ¿Quiénes son los escribas, hermano? ¿Quién eran los escribas? ¿Pertenecían al pueblo hebreo? Seguro que sí. Los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Acordémonos que ellos no creían en ¿quién? En Cristo como el Mesías. Ellos estaban viendo a un hombre común y corriente. Ellos pensaban que estaba allí cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros estaba diciendo: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados, porque ellos no creían en Cristo. Ahora miren lo que dice aquí. Blasfemias que dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo quién? Ajá, entonces, si lo que la Iglesia Católica enseña de que el pecado era perdonado según la historia hebrea, ellos dicen, Levítico 5, ellos dicen que el pecado era confesado al sacerdote. Mas sin embargo, ¿qué dicen ellos aquí? Y estos eran sacerdotes. ¿Ok? Bueno, eran los escribas, pero ellos estaban muy cercanos a la obra que realizaban, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y dice aquí, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque ellos se creían que era un hombre común y corriente. Así que si ellos supieran, si ellos hubiesen estado de acuerdo de que cualquier hombre puede perdonar los pecados, ellos no hubiesen dicho eso. Ellos no hubiesen dicho blasfemias dices. Ahora, los sacerdotes también dijeron eso. En el libro de San Juan, capítulo 10, vamos allá, vamos a mostrarlo por la Biblia. San Juan, capítulo 10, si no me equivoco, vamos a ver lo que dice allá la Biblia. San Juan, capítulo 10. Miren lo que dice aquí. San Juan, capítulo 10. Dice el versículo 32. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y les respondió Jesús. ¿Quiénes tomaron piedras para apedrearle? ¿Había un sacerdote entre medio de ellos? Dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Le respondieron ¿quiénes? Los judíos. Ok. Dice lo que dicen. Diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba perdonando los pecados, hermanos. Y entonces los judíos, ¿ok? Los judíos sabían cuál era la obra sacerdotal. Y si ellos hubiesen sabido de que sí podemos, nosotros los hombres podemos perdonar los pecados, ellos no hubiesen dicho eso. Ellos no hubiesen dicho blasfemias dices. ¿Estamos viendo? Ok, vamos al libro de Hebreos, para ir terminando. En el libro de Hebreos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estará vigente el sacerdocio instituido para el tabernáculo terrenal todavía?
Vamos al libro de Hebreos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 al 28 y miren lo que dice. El Hebreos 7, 1 al 28 dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, escuchen bien, aquí está hablando de quién, de Melquisedec, al que Abraham le llevó ¿qué? Los diezmos. Este Melquisedec era rey y era ¿qué? Sacerdote al mismo tiempo. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Escuchen bien. Permanece ¿para qué? ¿Qué dice aquí? Permanece sacerdote ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Considerar pues, dice aquí el apóstol Pablo, considerar pues cuán grande era hablando de él, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Está hablando aquí de quién, de Melquisedec. Ahora, y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel, escuchen bien, cuya genealogía no es contada entre ellos, hablando de quién ahora, de Cristo, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Escuchen bien. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, también le vi que recibe los diezmos. ¿Okay? Pagó diezmo en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que si la perfección fuera por el sacerdocio ¿qué? Levítico, aquel hermano, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ahora escuchen bien, presten atención. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué habría necesidad que se levantase otro? Miren lo que sigue diciendo, hablando de Cristo. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que haga también mudanza ¿de qué? De la ley. Escuchen bien. Pues mudado ¿qué, hermano? El sacerdocio, o sea, en otras palabras, hermano, el sacerdocio fue mudado. Quien tomó ahora el sacerdocio, ¿quién es, hermano? Cristo Jesús. Mira lo que sigue diciendo. Porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, escuchen bien, está hablando de Cristo, de la cual nadie atendió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿qué? Nació de Judá, de la cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Gloria a Dios, hermano. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, escuchen bien, se levanta un sacerdote ¿qué? Diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. ¿Cuál era la ley del mandamiento carnal, hermano? ¿Cuál era la ley del mandamiento carnal? ¿La ley qué? Hermano, la ley del mandamiento carnal era la orden que se le dio a Moisés de que escogiese a quién, a Aarón y a sus hijos, ¿ve? De la tribu de quién, de Leví. ¿Estamos viendo? Por eso es que dice ahí claramente, ¿dónde estamos? ¿Versículo qué? Dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea, de los levitas, sino según el poder de una vida que no tiene ¿qué?
fin, porque Cristo es ¿qué? El alfa y la omega, hermano. Porque Él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, hablando de Cristo. Porque ciertamente el mandamiento, escuchen bien, esta parte es bien importante, porque ciertamente el mandamiento precedente es que es abrogado, es que, hermano, eliminado. ¿Qué es eliminado? El sistema sacerdotal levítico. Se acabó. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia. ¿Por qué razón? Porque estos sacerdotes eran pecadores. Necesitaban ofrendar para que ellos pudiesen recibir perdón de pecado. Porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con juramento por aquel que le juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Por tanto, Jesús es hecho que fiador de un ¿qué? Mejor testamento, o sea, un mejor pacto, hermano. Y los otros, ¿quién es otro, hermano? ¿Quién es otro, hermano? ¿Los otros qué? Sacerdotes. Los otros sacerdotes, dice ahí, dice claramente, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que, hermano, inmutable, gloria a Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, gloria a Dios. ¿Quién intercede por nosotros ahora? Cristo Jesús. ¿Qué pasó con el sacerdocio levítico? Quedó abrogado, ya no. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes hoy en la iglesia católica? Ahora ajá. Dice el hermano Carlos que son sacerdotes de Baal. Hermanos, querido hermano y amigo que me está escuchando en este video, te han engañado. El sistema sacerdotal de la iglesia católica, romana y apostólica hoy día no tiene ya, primeramente, no tienen que ver nada con el sacerdocio levítico. Primero. Y segundo, ya no, si fuese que fuesen parte de ello, ya no, porque ya Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Miren lo que sigue diciendo. ¿Dónde estamos? Versículo ¿qué? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, hermano, este es lo más lindo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermano. Que no tiene necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes que ofrecen primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, gloria a Dios, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a qué, hermano. Cuando la Biblia dice posterior a la ley, ¿qué está queriendo decir, Dani? Posterior a la ley. ¿Ah? Posterior a la ley. ¿Qué significa la palabra posterior? La palabra posterior es después. ¿Después de qué? De la ley. ¿Cuál ley? La ley levítica, hermano, la orden que Dios le dio a Moisés de establecer el sacerdocio levítico, hermano. Y la ley ceremonial y ritual. ¿Ok? Ahora mire lo que sigue diciendo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye a quién, hermanos. Gloria a Dios, ¿a quién? Al Hijo,
a quien es perfecto para siempre. Gloria sea el nombre de Dios. Versículo 1 del capítulo 8 dice: así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hermano, gloria a Dios. Ya no hace falta sacerdotes en la tierra, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre, hermano. Porque todos somos sacerdotes constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de Cristo Jesús. Porque si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Acordémonos que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablándoles a los hebreos. Pero los hebreos en el tiempo del apóstol Pablo todavía seguían, ¿qué? Sacrificando animales. Y el apóstol Pablo le está hablando a ellos, le está diciendo: hermano, ya no hay necesidad de eso. Aunque ustedes están haciendo eso, no hay necesidad, porque ya Cristo murió, ya Cristo está como nuestro gran sumo sacerdote. Dice aquí, porque si Él, por eso es que dice en el versículo 4, porque si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentase ofrendas según la ley. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿Él llevaba a cabo el ministerio sacerdotal? En el tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra, junto con los sacerdotes hebreos. No, Él no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque Él tenía una obra mucho más poderosa que hacer, como nuestro gran sumo sacerdote después que caducara el ministerio sacerdotal de hebreo, hermano. Ahora, mire lo que sigue diciendo en el versículo 5. Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Esta fue la instrucción de parte de Dios. Mas ahora, escuchen bien, ¿más qué? Ahora, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es el mediador de un mejor ¿qué? Pacto, el nuevo pacto. En el nuevo pacto no hacen falta sacerdotes terrenales, hermano. Dice así, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si el primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para un segundo, hermano, para un segundo pacto. Es que el segundo pacto se llevó a cabo, o se ha establecido, porque el primer pacto lamentablemente no habían obedecido, el pueblo no había obedecido al Señor. Los mismos sacerdotes en el tiempo de Cristo, hermanos, estaban corrompidos por el pecado. Cristo le dijo, a Juan el Bautista le dijo, generación de ¿qué? De víboras, le dijo. Ahora mire lo que sigue diciendo, versículo 8. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no que permanecieron en mi pacto, eran desobedientes y yo los desatendí, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Al decir nuevo pacto, escuchen bien, hermano. Al decir nuevo pacto, ¿cómo dice? Da por qué. Por viejo. Gloria a Dios. Al decir nuevo pacto, da por viejo. ¿A cuál? ¿Cuál fue el primero? Al sistema ¿qué? Levítico. Así que lo que da por viejo, ¿da qué? Al decir nuevo pacto, da por viejo ¿a cuál? Al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, ser que está, ¿para qué? Para desvanecerse. ¿Se desvaneció o no se desvaneció?
cuando Cristo murió ¿qué? En la cruz del Calvario, en Mateo capítulo 27, y se rasgó el velo de un lugar a otro, dándole culminación a la obra sacerdotal en la tierra, porque ya Cristo ahora iba a entrar al cielo como nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Y mucha gente podrán decirse, bueno, pero ¿en dónde está Jesús como sumo sacerdote en el cielo? Busquen Apocalipsis capítulo 1, a ver si no está Jesús ahí como nuestro gran sumo sacerdote, entre medio de los 7 candeleros. Gloria a Dios. El ministerio de Cristo Jesús se ve aquí en el libro de Hebreos y en el libro de Apocalipsis marcado muy claramente. Así que hermanos, gracias le damos a Dios porque el Señor es claro. El Señor es claro. Y en el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos habla de cómo el apóstol Pablo le habla a los hebreos dándole a entender a ellos que el ministerio sacerdotal ya llegó a su conclusión. Que Dios lo había establecido, que fue un ministerio santo, sí. Dios utilizó al sacerdote para llevar a cabo la obra de expiación. La obra de expiación del sacerdote era simplemente llevar la sangre en donde estaba ya el pecado confesado y en donde la sangre era la que hacía la expiación del pecado. No el sacerdote. El sacerdote, cuando la Biblia dice, y el sacerdote hará la expiación, es que el sacerdote llevaba la sangre y la presentaba ante Dios. Porque claramente está. La enseñanza del santuario es que el sacerdote era una representación de la obra de Cristo en el santuario celestial, que es lo que el apóstol Pablo está enseñando. En ningún momento la Biblia enseña que el pecado se le confesaba al sacerdote. Y hoy día tampoco Dios ha establecido a un hombre en esta tierra o a hombres en esta tierra para que se le confiesen los pecados. Así que hermanos, con esto damos culminación al tema de esta hora. Y en el próximo tema vamos a hablar de la siguiente parte de este poder, hermano. Pregunto a ustedes, hermano, ¿es un poder atrevido? Hermano, ¿es un poder sumamente atrevido? ¿Es un poder blasfemo? ¿Es un poder satánico, dicen por ahí? Hermano, es un poder, el sistema papal, no estamos hablando de las almas que están allá adentro en el sistema católico, quiero aclarar esto, no son ellos. Ellos simplemente están engañados. Es el sistema del papado, el anticristo, como lo señalaron los reformadores, Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo. ¿Quién es más, hermano? Por ahí estaba Juan Hus. Por ahí habían todos los reformadores señalaron al papado como el anticristo. Lamentablemente hoy día las iglesias protestantes no están viendo en el papado el poder del anticristo. Pero qué triste. Pero hoy día Dios ha levantado un pueblo para poder proclamar al mundo de que este poder, el poder del papado, ese es el anticristo que habla la Biblia. Y que la Biblia dice que iba a tirar por tierra la verdad del santuario, que iba a tirar por tierra el continuo, que es la obra ministerial de Cristo en el santuario celestial. Y que hoy día, por tal razón, Dios tiene un pueblo para mostrar al mundo de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. En el siguiente tema, ya el tema número 7, vamos a seguir hablando sobre este poder, que todavía el estudio continúa, y vamos a hablar de otras cosas que muestra aquí la Escritura cómo el continuo ha sido tirado por tierra, pero que gracias al Señor y gracias a la obra que Dios va a hacer por medio de su pueblo, esas grandes verdades van a salir a la flote y que el engaño va a ser echado por tierra. Así que hermano, que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios sea con ustedes.